Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a analizar en frío lo que fue la derrota del Real Madrid femenino ante el PSG, en donde, bueno, vamos a ir dando algunas pinceladas, creo, importantes del partido, así como distintos puntos de inflexión que se vieron durante el encuentro. Toca decir que este Real Madrid, efectivamente, pedíamos en la previa aquí cuando estábamos con Miri, la presidenta de Pioneras Blancas, que al menos este Real Madrid compitiera. Y durante bastante tiempo lo hizo. De hecho, en la primera parte tuvo instantes de cierta superioridad frente a un Paris Saint-Germain, lo cual creo que es bastante loable y creo que hay que poner en valor, ¿de acuerdo? Es decir, el Real Madrid salió con identidad, personalidad, comandando la posesión, como digo, en algunos momentos y generando más sensación de peligro que oportunidades. Y aquí estaría el debe, porque en el cómputo global del partido el Real Madrid dispuso de 2 o 3 situaciones de remate donde pudo marcar, pero le faltó generar más. Ante el PSG, generando al final tan pocas ocasiones reales, no vas a tener posibilidad de llevarte el partido. Con todo y con ello, vi a un Real Madrid mejor armado en el centro del campo, vi a un Real Madrid con un índice de agresividad mayor que el que vimos en el Parque de los Príncipes, con una capacidad de pressing mayor en bloque alto, hasta que también el físico aguantó, porque yo creo que con el gol de Catotó y sobre todo en la segunda parte, con el cansancio mental y de piernas, el equipo, pues poco a poco fue retrocediendo metros. Al final estos partidos a día de hoy el Real Madrid se los tiene que tomar, o debería al menos tomárselos como una prueba de mejora, intentar mejorar paso a paso, y así fue en cierto modo. A título individual, me ha gustado el partido de varias integrantes del 11 de David Aznar. Olga Carmona, de nuevo, clave desde el lateral izquierdo. Kenty Robles, hasta que se lesionó, que por cierto esperemos que no sea grave, hizo un muy buen partido. Las laterales estuvieron a buen nivel. Claudia Zornoza con Maite Oroz creo que estuvieron haciendo una muy buena pareja. Tera Velleira estuvo inferior en ese aspecto a sus compañeras del centro del campo. Y luego, arriba, me faltó atino, acierto, por parte de Esther González. Me faltó más protagonismo de Moller Hansen. Y en el caso de Naikari, vi esfuerzo, pero le faltó pues velocidad, que es que no tiene. Y en estos partidos se le nota aún más si cabe. Las centrales sufrieron, sobre todo Rocío con Catotó, que claro, es una de las mejores atacantes delanteras del mundo, y sufrió muchísimo cuando cogían conducción el balón la delantera Gala. Y Ivana, pues sí que estuvo mejor con respecto a su compañera. De igual forma, pues creo que con el pozo frío del postpartido hay que quedarse con cosas buenas. Yo me cabré bastante con la derrota, pero creo que con el paso pues, de las horas, habiendo descansado uno, pues ve este partido y dice, bueno, las chicas del Real Madrid progresan adecuadamente, y con los mimbres que tienen y con las limitaciones que hay, pues poco más se puede hacer. Como digo, punto de inflexión ese error defensivo de Misa y gol de Catotó, y luego en el segundo tiempo Karchaoui con ese golazo, rompiendo a una Lucía Rodríguez que fue para mí la peor del partido, cuando tuvo que entrar con Kenty, estuvo realmente fría en cuanto a su cobertura en el lateral derecho, y Karchaoui, que es una de las mejores en su puesto, pues lo aprovechó. Un PSG que tiene un equipo A, un equipo B, una plantilla súper larga. De hecho, aun con la baja de Diallo, que es una jugadora importante, pues claramente con Grace Guelloro, con Bachmann, con Catotó, con Diani, Karchaoui, como decimos, Lorenz en el lateral derecho, que es un lateral pero que juega como extremo. En fin, tienen muchísimas armas para poderte hacer daño, más las que tenía en el banquillo. En definitiva, toca pensar ya en la Liga, que es realmente nuestro contexto competitivo donde podemos dar la talla de verdad, mientras en partidos como el que vimos ante el PSG, este Real Madrid tiene que seguir madurando, pero con el objetivo de cerrar ese segundo puesto en los siguientes partidos, el 8 de diciembre frente al Breiðablik en Islandia, y después frente al Kharkiv aquí en el Alfredo Di Stéfano.